de alabanza estaremos entonando un himno que se llama A Cristo Coronad. Así que pasan mis hermanos acá para poder recibir las ofrendas, los diezmos. Yo sé que todos con corazones agradecidos le damos al Señor de todo lo que Él nos ha dado ya a nosotros. Y antes de que pasen mis hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Amado Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias porque tu misericordia para nosotros es inigualable. Tu gracia, Señor, nos tiene hoy acá presentes en esta tu casa. Y Señor, con corazones llenos de gratitud y de alabanza, queremos darte. Porque sabemos que tú, Señor, mereces que nosotros te demos todo, nuestra vida, nuestros bienes materiales. Así que hoy, Padre, queremos contribuir también con esta ofrenda, con estos diezmos, para que tu mensaje siga siendo proclamado y que cada vez más personas vengan a disfrutar de ese regalo que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, sigue proveyendo para cada una de sus necesidades. Oramos también por Hilda Chehuen y por sus hijos. Tú sabes muy bien la necesidad que tienen, igual por Johnny España, por Edwin España. Padre Santo, conoces tú estas necesidades que existen y conforme a tu gran amor y a tu misericordia puedes responder a mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y entonamos con nuestros hermanos A Cristo Coronad. Y a ese Rey, que es Rey de Reyes y Señor de Señoras, es al que nosotros le tributamos loor y lo hacemos de todo corazón, como nos decía este himno. Y es que el sacrificio de Jesús sigue transformando vidas. Su vida y la mía son testimonio de que esa salvación es efectiva, esa salvación es eficaz y es capaz de transformar al más perdido pecador en una nueva criatura. Y Raúl Mejía González, un chiquimulteco, dejó ese testimonio grabado en un canto
que es el himno número 42 de nuestro himnario Corazón y Vida. Y yo les quiero invitar para que, puestos de pie, podamos entonar ese himno, que es un testimonio del cambio que Cristo opera en nuestros corazones, y así nos preparamos para escuchar luego el mensaje de la palabra del Señor. Puestos de pie, el himno número 42, la visión de la cruz. Entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y al cantar cual sin ver me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Peregrino que vas por el valle del mal, ya tu senda solo es de dolor. Si en tu ser llevas hoy esa carga fatal, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui, hoy me impulsa el amor de Jesús.
abrazado por siempre a su cruz. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Amén. Gracias te damos, Padre, porque por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nuestra vida cambió y no queremos más volver atrás, sino que queremos seguir avanzando en esta vida con firmeza en tu palabra, cumpliendo, Padre, lo que tú nos has mandado por amor a tu Hijo Cristo, por amor a ese sacrificio que tú ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos vivir, Padre, vidas agradables delante de ti. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús, aunque nosotros no éramos merecedores de tal gracia. A ti te plació darnos ese regalo de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Señor, habla a nuestros corazones por medio de este mensaje. Si hay alguien que aún no te conoce, Señor, tú puedes hacer hoy una obra de salvación. Puedes transformar esa vida por completo y puedes darle un nuevo nombre, una nueva historia, porque solamente en esa sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo podemos obtener ese cambio de vida. Habla hoy a nuestros corazones. Usa a hermano Gerson, revístele con ese poder que da tu Santo Espíritu para que con completa libertad pueda exponer el mensaje de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, entonar estos cantos preciosos, cantos inspirados por el Señor. Por supuesto, a grandes personajes también en nuestra historia como iglesia, amigos. Queremos felicitar a hermana Rubila Arroyo. Ella aceptó a Cristo el domingo pasado y creo que hoy está con nosotros. Quiero que levantemos nuestras manos y de esta manera le decimos bienvenida, ¿verdad, hermana Rubila? También felicitamos a una señorita que nos visita por primera vez, acompañada por hermano César. Creo que está por aquí. Que Dios le bendiga y que podamos gozarnos como lo hemos hecho ya en esta preciosa mañana. El tema para hoy, hermanos, pues va siempre enfocado en lo que ya hemos hecho, ¿verdad? En la alabanza, las lecturas de la palabra. Y pues no es un tema fuera de lo común, es un tema muy conocido por la iglesia, pero sin duda debemos continuar repitiendo ese mensaje. Hay nuevas generaciones en medio de nosotros. Hay temas que se han olvidado ya en nuestro medio. Hay otras temáticas que han venido a la sociedad y por ende a la vida de la iglesia, pero que los temas principales, los temas que tienen que ver con la salvación, con el perdón de los pecados, el tema del pecado casi ya no se habla, hermanos. Hace un tiempo yo escuchaba decir, leí por supuesto, ¿verdad? Algo acerca de esto, acerca del pecado, que ya no es correcto decirle a los niños qué es pecado o hablarles del pecado, porque es un tema que causa mucho miedo, mucho temor. Es un tema muy pesimista, es un tema muy negativo. Ya, y entonces ya hace algunos años ya no se habla de pecado, porque a la gente dice que no le gusta que se le hable de pecado. Mejor hay que hablarle de otras cosas, de estos problemas emocionales, problemas mentales, pero nunca hablar de pecado. A los niños no hay que hablarles de pecado. A los jóvenes no hay que hablarles de pecado.
porque están en una edad donde si se les habla de pecado, pues ya no vendrán a las reuniones. Hermanos, cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar del pecado. Si hablamos de un cielo, de una gloria eterna con Jesús, también tenemos que hablar de un castigo eterno. También tenemos que hablar de un infierno eterno. Para que un mensaje sea completo, debe llevar las dos vías. Debe hablarse de la salvación en Cristo Jesús, pero también hay que hablar de la condenación eterna, hermanos, para todo aquel que no conoce, que no recibe, que no acepta a Jesús en el corazón. Así que algo relacionado al pecado, yo quiero leer algo que sucedió en la vida de Martín Lutero. Dice así, hermanos, lo voy a leer literalmente. Una vez estaba yo, dice Martín Lutero, penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté, ¿quién había muerto? Con sus respuestas tuvimos el diálogo que sigue. No sabes, dijo la esposa de Lutero. Dios ha muerto, Dios en el cielo ha muerto, dijo ella. Pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? Dijo Martín. ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto? Indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay un Dios en el cielo, es que Él nunca morirá, dijo Catalina. Y entonces, dijo Martín, y entonces, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Y dice Martín, entonces comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar. Hermanos, porque el pecado trae pesar. El pecado trae desánimo. El pecado trae desaliento. El pecado, hermanos, trae la famosa depresión. El día de hoy, y hoy solo se habla de depresión. ¿Y qué tenés vos? Es que mira, pues la depre no me deja. La depre no me abandona. Es un tema tan común, la depre. Hasta le hemos abreviado ya. En lugar de decir depresión, ¿cómo estás en la depre vos? Ahí todo mal vestido, sin bañarnos por 8 días casi, y solo porque es domingo, ¿ya? ¿Cómo está ese ánimo? Abajo, por los suelos, porque el pecado trae depre. El pecado trae depresión, desánimo, desaliento. El pecado trae ansiedad. Sí, la gente hoy está muriendo de ansiedad. Estaba leyendo por ahí de que los meses febrero, marzo y abril son los meses donde más muertos hay. Por el calor y también por los problemas de ansiedad que las personas están viviendo. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, el ser humano necesita a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? Necesitamos a Jesús, iglesia. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón para tener vida. Porque dice la palabra que Él no solamente nos dio vida y vivir como todo el mundo vive. Él nos dio vida y hace la diferencia, se marca la diferencia. Él nos dio vida y vida, lo sabe, en abundancia. Y esa vida en abundancia no tiene nada que ver con los 3 carros ahí en su casa. No tiene nada que ver con lo que usted pueda tener, quizás muchas casas. No tiene nada que ver con tener muchos títulos o muchas cuentas bancarias. La vida en abundancia, amados hermanos, se experimenta al tener una plena relación con Jesús. Es una intimidad, es vivir conectados con Dios toda la vida, no solamente el día domingo. No solamente me conecto el día domingo y de lunes a sábado soy un mundano. No,
yo vivo conectado con Dios las 24 horas, todos los días de la semana, porque solamente así yo disfruto de esa vida en abundancia en el Señor. ¿Cuántos disfrutan esa vida en Cristo Jesús? Él nos dio vida a nosotros. Alabado sea su nombre. Así que, como estamos hablando del pecado, estuve allí mucho tiempo leyendo acerca de esto, hermanos, y buscando las palabras originales. Las palabras originales para la palabra pecado. Y el pecado viene de la palabra hamartía. Esa palabra hamartía es muy común en el Nuevo Testamento. Y estaba revisando que solamente en las epístolas paulinas, hermanos, esta palabra aparece 70 veces. Hamarteín es el verbo, hamartía es el pecado y hamarteín es el verbo que significa pecar. Son dos palabras muy importantes que debemos conocer esta mañana. Y que esas dos palabras tenían un significado común en el griego clásico, o dicho de otra forma, en el antiguo, en el griego antiguo. Sí, ¿qué significaban esas palabras, amados hermanos? Bueno, hamartía significa hierro. No es hierro de construcción, sino que hierro. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en el idioma griego clásico, hierro quiere decir errar al blanco. Yo tomo una flecha y la disparo allá justamente a la puerta, pero no agarra para la puerta, sale por la otra. Eso es errar al blanco. También puede significar, amados hermanos, el equivocarme en la toma de una carretera, agarrar una vía adecuada, incorrecta, una vía inadecuada. Eso es también, hermanos, errar al blanco. También puede significar habernos fallado un plan. También el habernos equivocado, el habernos frustrado una esperanza o un propósito. Todo eso significa la palabra hamartía en el griego clásico. Pero no es lo mismo lo que significa esta palabra en el Nuevo Testamento. Vea usted que en el Nuevo Testamento, amados hermanos, hamartía describe un acto, no un acto, sino que un estado en el cual se encuentra la persona. No aparece como una acción. Y hermano Carlos Bohr decía: pecado no es robar, matar, fornicar, adulterar, mentir. Él decía eso. Yo no lo conocí, pero he leído sobre él. He leído sus libros. Esos solamente son síntomas de un pecado más grave. Así que hamartía en el Nuevo Testamento significa es el estado en el cual una persona sin Dios se encuentra. Pero ¿quién en Chiquimula puede estar sin Dios? Usted hace una entrevista, una encuesta a las personas que usted conozca. Todo el mundo le va a decir que creen en Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo habla de Jesús. Todo el mundo le cuenta la historia de Jesús. Sabe que Jesús nació de la Virgen María. Ellos conocen la pasión de memoria. Y los miles de personas andan en las calles ilustrando la pasión de Jesús. Ustedes ya lo han visto. Todas las procesiones ahí en las calles ilustran la pasión de Jesús. La gente lo sabe, pero muchos de ellos no saben que su corazón está o se encuentra en un estado de pecado, en la hamartía. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre hamartía? Dice que el pecado, hermanos, es universal. Yo di unas diapositivas ahí. Es universal. Todo el mundo nace con el pecado.
Pastor, y mi bebé, también su bebé. Y mi bebita, carita linda, también su bebita, carita linda, nace en ese estado de pecado. Nadie se libra de ese estado pecaminoso. Todos hemos nacido con ese pecado. Nadie se escapa, nadie se libra de ese estado pecaminoso. Pero yo soy bueno. Eso no dice nada. Es que yo, mire, no le hago mal a nadie. Eso no quiere decir que usted no tenga pecado. Mire, yo no falto a los cultos. Ya recibió a Jesús en su corazón usted. Porque si no lo ha recibido, su pecado todavía está en su corazón. Usted se encuentra allí, en ese estado pecaminoso. Y es lo que enseña la palabra, que el pecado es universal. Romanos 3:23 nos dice, ¿por cuánto? ¿Lo saben ustedes? ¿Por cuánto? Todos pecaron. ¿Qué más dice? Todos, no solamente unos. No solamente los de allá de China. No solamente los de Japón. No, todas las naciones. Por cuanto todos han pecado en Adán. Todas las naciones, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando ha sido despedido de un trabajo? O cuando ha sido expulsado de un lugar. Tal vez no es su experiencia. ¿Cómo se siente usted que sea destituido de un privilegio? Eso es triste. Eso es grave, hermanos. Y dice la palabra que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Está separado de la gloria de Dios. Pastor, ese tema no es para mis niños. Pues hay que hablar a los niños que todos nacemos en pecado. Y si no nos arrepentimos, pues también hay un infierno. Hay un lago de fuego donde vamos a parar. Esto es duro decirlo, pero es una realidad bíblica, amada iglesia. Es una realidad bíblica. Así que el pecado es universal. Y se habla de un estado de destitución, de estar sin los privilegios del reino de Dios, quiere decir, de estar apartado, aislado, a un lado del propósito de la gloria de Dios. Habla de estar vendido, oiga bien, al pecado. Gálatas 3:22 presenta a la persona como viviendo en un encierro. Oiga bien, en un encierro, en una cárcel, en una prisión. ¿Por qué el quetzal pasó a ser un ave nacional? Porque dicen que si encerramos un quetzal, luego se muere. No tarda en la jaula. En pocos días se muere. Porque es un ave que no nació para estar en el encierro. Oiga bien. Y acá Gálatas 2:22 nos dice que el que está en el pecado vive en un encierro. En un encierro triste, en un encierro donde no hay esperanza, en un encierro donde hay frustración, en un encierro donde la luz de Cristo no ha llegado. Y por lo tanto es un estado de frustración. Así lo presenta el apóstol Pablo a los Gálatas. El pecado es como una enfermedad, pero no una enfermedad que algunos contraen y otros no. Así como el COVID-19. O usted es asintomático, me decían a mí, porque usted no le ha dado. Usted lleva y trae, me dijeron por ahí. Mejor no salga. Y otros se enfermaban y morían, y a mí no me pasó nada. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero la gente se moría. Y luego hablaban y sacaban conclusiones. Yo me contagié allá en el mercado.
Y yo me contagié quizás con la vecina. Y yo me contagié quizás en la iglesia. Mejor ya no voy a la iglesia por 5 meses. Y yo me contagié allá con la femenil, con los caballeros. Yo me contagié en el ensayo con la alabanza. Y sacábamos conclusiones donde la gente se había contagiado. El pecado no es una enfermedad que unos tienen y otros no. El pecado lo tiene el bebé al nacer. El pecado lo tiene el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano. No importa la edad, el pecado está en el corazón del ser humano. Y nadie se libra de ese pecado. Todo ser humano está contagiado con él. Está envuelto. Y algo más, todo ser humano es culpable de tenerlo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué si yo no decidí pecar? Les voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo lo leí en un libro. Pues resulta que una joven se puso a rajar leña. Y pues una estía salió volando y se le metió en uno de sus dedos. ¿Es culpable la joven por tener la estía en su dedo? No. El dedo se inflama y toma una infección severa, se le pone morado, pero la visita a un médico y le dice: hija, yo te quiero ayudar. Llega a mi clínica, yo voy a extraer esa estía. Y ella dice: no, ahí que se esté, a ver qué pasa con mi dedo. Les pregunto, ¿es culpable ahora la joven por tener esa estía en su dedo? Lo mismo es el pecado. Todos tenemos pecado porque nacimos con esa herencia pecaminosa. Pero para eso vino Cristo, el médico, para quitarnos ese pecado, cual muchos no han querido ser atendidos por el médico de médicos que se llama Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que el pecado, amados hermanos, está en todos lados y precisamente está en el corazón. Hamartía es un pecado que somete al hombre, del pecado del verbo hupo. Y eso quiere decir, amados hermanos, pues dependiente de. Usted ve esa imagen ahí. El pecado somete al hombre. ¿Y qué es lo que ven ustedes en el cerebro de la imagen? ¿Cómo se le llama eso? Una marioneta. Porque cuando el pecado está en el ser humano, oiga, al hombre lo trata como una marioneta. Cuando Cristo viene al ser humano, viene al corazón del hombre, dice que ahora, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Pero mientras Cristo no está ahí, ¿quién está en la mente del hombre? Díganlo ustedes, por favor. ¿Quién está ahí? El pecado. El pecado. Y así que el hombre hace lo que el pecado le ordena, porque el pecado domina su mente. El pecado domina su corazón. El pecado domina sus emociones. El pecado domina sus acciones. Todo lo que el hombre hace que es malo es porque hay alguien poderoso en su corazón. Y ese algo es el pecado. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, nosotros hemos sido liberados. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido liberados. Nosotros no somos una marioneta del diablo ni del pecado. Nosotros somos libertados en Cristo Jesús para honra y gloria de su nombre, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Así que la persona que es dominada por el pecado, que está sometida del pecado, es dependiente del pecado. También está en sujeción a, significa esa palabra hupo, sujeción a o sujeto a, bajo el control de. Por ejemplo, un menor de edad está bajo el mando de ¿quién? De su padre.
al mando de su padre. Hupo en griego significa estar bajo al mando del pecado. Aquel que no se ha arrepentido y no ha reconocido a Jesús en su corazón y lo ha invitado a su vida, lo que la palabra hupo aquí está diciendo es que esa persona está sometida al pecado y está controlada, está gobernada por el pecado, controlados por el pecado. Pero también significa absoluta posesión y dominio. Significa que el ser humano está como un prisionero de guerra, como en las películas, ya ahí encerrado como un prisionero. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace en todo ser humano cuando él no ha reconocido al Señor, no lo ha recibido en su corazón. Y el pecado se ha introducido, amados hermanos, en las mismas fibras, en el centro y del corazón del ser humano, hasta ocuparlo, dice un autor, como un enemigo ocupa el país. Y esto es lo que dice San Juan 8:34, de que el hombre sin Dios es esclavo del pecado. Pero también dice Romanos 6:23 que por la gracia de Jesús, por la dádiva de Jesús, nosotros tenemos acceso a ese perdón y a esa limpieza en nuestro interior. Y esta mañana es una mañana especial. Si usted tiene a su hijo, si usted lo trajo hoy, pregúntele cómo está su corazón. Si vino algún familiar, algún amigo, una amiga, pregúntele cómo está su corazón. ¿Qué tal si le pregunta a su vecino, cómo está tu corazón esta mañana? ¿Quién domina tu vida en realidad? Porque puede ser que estemos equivocados, puede ser que estemos engañados, pero esa mañana el Señor está acá para libertar al hombre que está sometido al pecado. Y hermanos, ¿cómo es el hombre que peca? ¿Cuál es la evidencia de que el hombre es pecador? Yo quiero mostrarles la diferencia entre la ley y el pecado, porque hubo un tiempo, dice la palabra, de inocencia, y el hombre hacía lo que quería, pero eso ofendía a Dios, y por tal razón Dios dio una ley. ¿Y dónde empezó la ley? ¿A quién le dio la ley el Señor? A Moisés. Y no solamente 10 mandamientos, sino que Dios dio muchas leyes también. ¿Y para qué servía la ley? Es una buena pregunta esta mañana. Porque la ley, hermanos, enseña lo que es el pecado. Por ella es el conocimiento de que yo soy pecador. La ley fue importante. La ley fue muy útil en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque si no hubiera habido ley, el ser humano no se hubiera dado cuenta de que era un hombre pecador. El ser humano no se hubiera enterado de que sus acciones eran pecaminosas delante de Dios. Así que la ley era importante para que el hombre reconociera que era un pecador. Es decir, el hombre no puede saber lo que es el pecado mientras éste no haya sido definido. Voy a ponerles un ejemplo. Allá en la 10ª avenida, yo recuerdo que había doble vía. De la 6ª para allá, ¿verdad? Y de la, ¿qué calle es? De la 5ª para la 6ª. No sé si usted recuerda ese tiempo, ¿verdad? Y todo el mundo para allá y para acá. Pero una vez que regularon diciendo de que solamente había una vía, entonces ahora es prohibido. Ahora la ley me dice a mí que yo voy a cometer una infracción si yo me voy de la 5ª para la 6ª. Así es el pecado. El pecado nos enseña nuestra manera la ley nos enseña nuestra manera de proceder. Para eso Dios dio la ley a Israel, para enseñarle cuán pecadores eran ante Él.
Y hermanos, basta que una cosa sea prohibida, ¿verdad? Como que lo prohibido causa más curiosidad. En una ocasión, un niño le pregunta a su padre, porque le estaba contando la historia de Adán y Eva, y los niños empezaron a culpar a Adán y Eva. Y entonces el padre, para ilustrar que también nosotros hubiéramos hecho lo mismo, puso una caja ahí y les dice: está prohibido que ustedes levanten esa caja durante el día. Miren, los niños pasaban por encima de la caja, los niños rodeaban la caja, se iban para la sala y regresaban a ver la caja, hasta que por fin uno de ellos levantó la caja y salió un ratón. Lo que se prohíbe como que nos atrae, nos causa, nos despierta otra sensación de curiosidad. Y no solamente por ver lo que pasa, sino que, hermanos, el deseo de violar la ley, el deseo de violar la norma está en el ser humano. Si no, dése cuenta usted por qué hay tanta fornicación, por qué hay tanto adulterio, por qué el hombre mira a la mujer ajena. Eso está prohibido en la ley. La Biblia habla de la codicia, sí. Y en el campo, pues le ponen una cuestión así al ganado, para que mire solamente para el frente y que no mire el pasto verde que está a los lados. Los que son ganaderos saben, no sé si lo hacen todavía, pero para cruzar un ganado por un terreno, un cultivo, le ponían algo ahí enfrente de los ojos del animal. Sí. Y hay casos, hermanos, que yo veía que aunque hubiera buen pasto donde estaba el ganado, aunque estuviera cercado, siempre el ganado metía la cabeza ahí por el alambrado para comer del pasto, del otro pasto prohibido. Y así es el ser humano. Cuando se nos prohíbe algo, como que eso nos atrae, nos causa otra sensación. Lo prohibido nos agrada. Por esa razón hay tantos hogares destruidos. Por eso hay muchos que tienen 3 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres. Por eso hay muchas mujeres que tienen 3 hombres. Lo prohibido. He escuchado por ahí que lo prohibido como que les causa más atracción. Dese cuenta usted. ¿Por qué razón? Porque la ley lo que hace es señalar nuestro estado, nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Pero la ley tiene 2 defectos. Uno de ellos, que aunque nos defina el pecado, no puede curarlo. La ley no puede curar el pecado. ¿Quién se justificó por la ley en el antiguo pacto? Nadie. Nadie se justificó a través de la ley. Ese es un defecto de la ley. Y el otro defecto de la ley, amados hermanos, es que por el simple hecho de prohibir algo, la ley hace atractivo eso mismo que prohíbe. Ese es el otro defecto de la ley. Gloria a Dios, porque hoy estamos en la gracia del Señor. Y estamos en un tiempo, amados hermanos, en el cual podemos acudir a la gracia de Dios para perdón de nuestros pecados. ¿Cuáles son las consecuencias del estado pecaminoso? Amados hermanos, si usted ve conmigo ahí Hebreos capítulo 3, verso 13, ahí encuentra usted que la consecuencia de tener el pecado en el corazón es que éste endurece más el corazón. Hay grandes sorpresas las que uno se lleva cuando uno le habla del Señor a algunas personas. El corazón está endurecido, como una piedra difícil de labrar, como un rey que es duro para con sus súbditos. Eso es lo que presenta esta figura. El pecado endurece, no le entra para nada. Uno le habla de Dios a la gente, no le entra. No hay forma de que sea sensible a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ha endurecido su corazón.
Y Pablo, hermanos, Pablo está preocupado por los hermanos de Filipos. Y él ora. ¿Por qué ora Pablo, hermanos? Él ora para que los filipenses tengan lo que él llama aistesis. Aquí hay contadores. Y yo voy a mencionar alguna frase más adelantito. Aistesis. Aistesis en español quiere decir percepción sensitiva. Pablo está diciendo de que el corazón de los filipenses no se vuelvan duros como una piedra, sino que sus corazones sean sensibles al mensaje, sean sensibles a la voz de Dios. Hagan a un lado todos sus intereses personales, hagan a un lado sus intereses emocionales, hagan a un lado todos los intereses mundanos y sean sensibles, dice Pablo, a la voz del Señor. Porque la palabra del Señor, hermanos, siempre es para hoy. El mensaje no es para mañana. Mire, yo voy a aceptar a Cristo, pero de aquí quizás dentro de 3 años. La gente eso dice, pero el mensaje nunca está planificado para mañana, para el futuro. El mensaje está dicho para hoy, porque usted no sabe si al salir de este lugar va a llegar con vida a su casa. Usted no sabe si yo o usted vamos a estar acá el siguiente domingo. No lo sabemos porque somos de la muerte. Nos podemos morir. Sí, puede ser que vayamos ahí en una calle, hay un accidente y nos morimos. Porque eso es lo que se ve a diario, hermanos, acá en Guatemala. Accidentes por todos lados. Y yo planificando aceptar a Cristo de acá a 2 años. O quizás la otra semana. El mensaje del Señor es hoy, es para hoy, no es para mañana. Y Pablo está orando para que los filipenses sean sensibles a la voz de Dios y se den cuenta su estado en el que se encuentran, ese estado pecaminoso, ese estado de prisión, ese estado de encierro. Y hoy el Señor está acá hablando también, está comunicando un mensaje. El mensaje de salvación para todos aquellos que no conozcan a Cristo y aquellos que están medio, que también se afirmen. Porque 2 cosas esperamos, amados hermanos: la venida de Cristo. ¿Estamos listos? Si en este momento sonaran las trompetas del Señor, ¿estamos listos, hermanos, para abandonar este lugar e irnos con Cristo? ¿No será que estoy todavía bajo el gobierno del pecado? Y eso no me va a permitir viajar a la patria celestial. Es una buena pregunta de examen para hoy. Examinemos nuestro corazón. La palabra dice: donde está vuestro corazón, ahí está. O donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Dónde está nuestro corazón? Y hermanos, el pecado trae muerte. No solamente muerte espiritual, también muerte física. Muchos mueren hoy en día por muerte natural, pero muchos mueren también por consecuencia del pecado. La muerte física entró por el pecado de Adán. El plan de Dios no era que ellos murieran, sino que vivieran eternamente en ese estado espiritual, en esa conexión con Dios. Dice que Adán y Eva hablaban con Dios en el huerto, conversaban con Dios. ¿En qué idioma les hablaba Dios? No lo sabemos, pero hablaba con Dios. Había un lenguaje, había una comunicación, había una intimidad. Dios no quería que eso pasara, que la muerte llegara a ellos. Así que la muerte física entró también por el pecado, como también la muerte espiritual. Qué triste, hermanos y amigos, qué triste que esto haya ocurrido. Pero para esto vino el Señor, para salvarnos,
para libertarnos y para volver esa comunión con Él. Así que la muerte puede ser, amados hermanos, física y puede ser también muerte espiritual, como lo dice el apóstol Pablo. Hamartía está relacionado con la blasfemia, y la blasfemia es insultar a Dios. Hay gente que se burla de Dios. Yo no, pastor, yo no me burlo de Dios. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Muchas veces nos burlamos de sus mandamientos. Muchas veces nos burlamos de las cosas que hacen los evangélicos o una iglesia por ahí. Nos burlamos de los preceptos de Dios. Nos burlamos de las normas de Dios. Y aunque no lo hagamos audiblemente, pero con nuestros hechos muchas veces nos estamos burlando también de los mandamientos del Señor. ¿Y cómo se le llama eso? Blasfemia. El hombre sin Dios blasfemia, insulta a Dios, ofende a Dios. Hamartía también está relacionado con el engaño. Hebreos 3:13. Si usted quiere leerlo. Esto es, hermanos, lo que hace el pecado. Engaña al ser humano. El pecado lo engaña diciéndole que si hace algo malo, eso le traerá felicidad. Esa fue la mentira, la astucia del diablo con Eva, ¿verdad? No, hombre, te irá bien si tan solo, mira, tú comes de esa fruta prohibida. Te irá bien. Serás como Dios. Eso le gustó a Eva, ¿verdad? Y no solamente, hermanos, comió ella, sino que también, como una buena esposa, le llevó un bocadito a su esposo. Sí, y de esa manera cayeron, hermanos. De esa manera murieron, hermanos. Ya, porque el pecado, hermanos, los engañó. El diablo los engañó, porque eso es lo que hace el pecado. Hamartía está relacionado con el engaño. Tu corazón te va a decir: eso que está allí no es mal, hombre. Tú puedes tomar un poquito de ello. Pruébalo. No, hombre. Tú puedes tener una relación. Tú eres joven. Una relación con tu novio. Eso no es, tú tienes que probar. Dicen hoy, ¿verdad? Los nuevos criterios. ¿Y cuándo me vas a dar la prueba del amor? La famosa prueba del amor ha traído desastres familiares, divisiones familiares, ha traído frustración y muerte física a la juventud. Y no solamente los jóvenes, sino que también los adultos han sido engañados por probar el pecado. Porque eso es lo que hace el pecado, engañar aún más. Y el diablo también, ¿verdad? Aprovecha para engañar más a la persona. Hay tres enemigos, dice Pablo, los tres enemigos del hombre. Número uno, el mundo. Qué bonito es el mundo, ¿verdad? El cuerpo quiere deleitarse. Dice la palabra que el cuerpo nos jala ¿para dónde? Para abajo. Y el espíritu para arriba. Así que el primer enemigo del hombre es el mundo y los placeres del mundo. El segundo enemigo del hombre es el diablo. Dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el tercer enemigo del hombre, amada iglesia, es la carne. Y Pablo dice que el peor de estos tres es la carne. La concupiscencia, el deseo al placer. Eso es el peor enemigo del hombre. No es el diablo muchas veces. Es el pecado que mora en el ser humano, que lo lleva, que lo empuja, que lo arrastra hasta ese acto pecaminoso. Hamartía también está relacionado con la concupiscencia, también con la desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. También está relacionado, amados hermanos, con la injusticia, la iniquidad, el mal. Este hombre rechaza a Dios y adora al yo, olvida y rechaza a Dios, servir a Dios, como también servir al prójimo. ¿Por qué? Porque está siendo gobernado por el mismo pecado. Ahora, hermanos, ya para finalizar, ¿qué es lo que Jesús hizo por nosotros con relación al pecado? Él nos trajo una esperanza. Así que si un día estábamos nosotros en esta condición,
el Señor Jesucristo nos dio su mano y nos limpió, nos perdonó, nos levantó para que ahora nosotros gocemos, amada iglesia, y disfrutemos de esa salvación tan grande en Cristo Jesús. Y la buena noticia es que ahora mismo Jesús también está acá, listo para perdonar a aquella persona que quiera venir a Él. Y no importa cómo sea la persona o cuál sea la persona. Lo que importa, amados hermanos, es que tú vengas al Señor. Tú, estimado amigo, amiga, conozcas a Jesucristo para que cobre sentido todo lo que el mundo anda celebrando en tu vida. No es solamente ir tras lo que ellos hacen. Lo que cobra sentido es que Cristo mora en tu corazón, porque eso te va a dar gozo, eso te va a dar verdadera felicidad. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie en este momento y que ore al Señor. Hable con Cristo un momento. Si tú ya has sido perdonado por el Señor, aún te encuentras en ese estado pecaminoso, esta es tu oportunidad. El domingo pasado hubo salvación acá y hoy nuevamente puede haber salvación acá, porque Jesucristo no está allá lejos como otros dicen. Cristo está acá por medio de su Espíritu para libertarte, para sacarte de ese encierro en el que tú vives. Puede ser que tú estés en un pecado, un problema de pecado, y que no puedes salir. Estás como en una prisión. Cristo quiere borrar los pecados de tu corazón. Estás intentando salir de algo y no puedes. Y es que el pecado es así, amada iglesia. Una vez que se prueba, la primera vez, eso se hace pues con terror. Eso se hace con mucha tristeza, con mucha dificultad. Gloria a Dios por esos jóvenes que vienen acá esta mañana. Pero una vez que se vuelve a probar a cometer ese acto pecaminoso, pues como que es más fácil llevarlo a cabo. Y si la persona insiste en cometer el mismo pecado, lo va a hallar tan normal cometerlo como el mundo lo hace. Porque el cuerpo se acostumbra y el cuerpo nunca estará conforme. La carne nunca estará conforme. La carne quiere más. Quiere pecar, pecar, pecar y pecar. Y sin duda tú has intentado salir y no puedes. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque no has rendido esa parte de tu vida al Señor. Y Él está acá para ayudarte. Aquí está el altar otra vez, hermanos. Amada iglesia, amigos, yo quisiera que unas hermanas vengan para acá y me ayuden con estos jóvenes. Por favor, aquí están postradas 2 hermanas voluntarias. Apoyemos a estas señoritas. Y no sé si esta mañana alguien más quiera venir a los pies del Señor. Levanta tu mano. Cristo está aquí. Él vino a ayudarte. Y tú no puedes salir. Has intentado muchas formas de hacerlo y no puedes. Tú tienes que armarte de valor esta mañana y decir: yo rompo esas cadenas del diablo esta mañana. Rompo esas cadenas de pecado, porque ya no soporto más ese estado de pecado y hoy quiero ser libre para honra y gloria del Señor. ¿Dónde está ese joven valiente, esa señorita, esa persona adulta que levanta su mano hoy y viene a los pies de Jesús? Hazlo. Dice la palabra que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en los cielos. Y el Señor está acá llamándote. Ofrece tu perdón, tu limpieza.
Él quiere liberarte de esa prisión. Él quiere sacarte de las profundidades del abismo. Para ello, Él vino a la cruz a morir por nosotros. Y basta con decirle: Señor, perdona mis pecados, y hacerlo de todo corazón. Entonces el Señor milagrosamente obra en nuestra vida, e inmediatamente nuestro nombre, dice la palabra, es inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, amado Dios, porque tu palabra aún nos sigue hablando, sigue tratando con nuestra vida. Hay un pecado que agobia al hombre, como lo presenta tu palabra, pero hay un poder más fuerte. Alguien que murió, pero que también resucitó, y que ahora también está listo para efectuar esa obra poderosa, esa obra de salvación en el corazón de todo aquel que te busca. En tus manos está hermana Liliana esta mañana. En tus manos está Londi. Señor, tú conoces sus corazones, los corazones de ellas. Y hoy, Señor, están acá postradas, pidiéndote perdón. Ellas quieren salir, Señor, de ese estado en el cual se encuentran quizá. Gracias, Señor, por auxiliarlas. Gracias por socorrerlas. Gracias por libertarlas. Alabado sea tu nombre, porque aún el día de salvación no ha terminado. Continúa. En el nombre de Jesús te alabamos y exaltamos tu nombre. Te agradecemos. Amén y amén.